Claro en la selva. Infieren el papel que juegan las interacciones depredador-presa y la competencia en el equilibrio de las poblaciones en un ecosistema. Ahora, con el propósito, analizar la competencia intraespecífica e interespecífica, ya que la competencia está presente en todo momento en los individuos de todas las especies que se encuentran en los ecosistemas, desde microorganismos como las bacterias, protozoarios, hongos, algas, así como plantas y animales, que luchan por los recursos que les permita sobrevivir, como el alimento. ¿Las plantas también compiten? Que Lucia, una pequeña planta, escucha el eco y dice: tengo la misión de llevarlos a conocer cómo las plantas compiten entre ellas. No comenzaré a decirles había una vez, pues aquí diremos: todo ocurre en un claro de la selva, y para los que no sepan qué es un claro en la selva o en el bosque, les diré. Durante las estruendosas tormentas eléctricas, el viento fuerte ulula en la selva. Entonces, un árbol gigante, viejo, enfermo y debilitado, cae por su peso. Además, viene cargado de tallos que se le encaraman buscando la luz, jalando a sus vecinos árboles como si fueran cuerdas, derribándolos, pues están conectados entre sí con lianas. Cuando un gigante cae al suelo, su copa aplasta toda la vegetación de su alrededor y deja un hueco en la selva llamado claro de luz, pues la luz del sol penetra hasta el suelo. Los organismos pequeños, con voz temblorosa, exclaman: ¡pobre gigante! Que Lucia dice: no teman, pequeños, es parte de la naturaleza. En el momento y lugar para explicarles cómo un claro en la selva da oportunidad para que la vida se renueve y enriquezca, y ustedes puedan ver cómo se da la competencia entre las plantas. En el suelo aguardan dormidas una gran cantidad de semillas que caen o son traídas por el viento, el agua o algún organismo de lugares lejanos, e inician su ciclo al germinar, gracias a la gran cantidad de nutrientes, de agua y sobre todo por la luz del sol que las cobija con su calor y energía. Es entonces que de las semillas surgen pequeñas plántulas que empiezan a crecer aceleradamente. ¿Como nosotras?, interrumpen las pequeñas plántulas. Sí, como ustedes y yo alguna vez. Les decía, empieza una feroz competencia por los nutrientes, el agua y la luz disponibles que necesitan para la fotosíntesis y así poder crecer. Los árboles de la especie mejor adaptada a las condiciones del ambiente, con las características que le permiten alcanzar primero la parte más alta del claro y explotar sus recursos, tienen más oportunidades para crecer, lo que favorece que su tallo sea más resistente y con sus ramas cubre el claro, como un manto, captando así la mayor cantidad de luz posible. Mientras las plantas que quedan bajo su sombra tienen un crecimiento lento o algunas sucumbirán al no tener luz. Las plantas herbáceas serán las pioneras para la transformación y dar lugar a una futura y frondosa selva. Pero aquí no termina la competencia. Una vez que el claro es cubierto, otra fuerte lucha inicia, cuando las plantas con crecimiento lento empiezan a competir por espacio dentro del claro. Muchas de ellas están adaptadas a la sombra y crecerán acompañando a los árboles gigantes y no tan gigantes. Este tipo de competencia se da tanto entre los miembros de una misma especie como entre los individuos de distintas especies. Cuando estos árboles jóvenes tengan sus retoños, requerirán de luz y competirán por ella. Sin embargo, ya la sombra es más densa, pues los árboles más altos la bloquean, por lo que serán eliminados, al ser superados por los adultos de su propia especie. Por eso es importante que las semillas se dispersen lo más lejos posible para que puedan prevalecer. Estos claros son muy importantes porque favorecen a la biodiversidad de las selvas y bosques. Mamá, ¿quiénes son esas señoras tan pintadas que nos están mirando? No teman, son bromelias. ¿Y también compiten con los gigantes? No, para nada. Ellas son plantas epífitas, como las orquídeas, que viven sobre los troncos de los altos árboles para conseguir una mejor posición y poder recibir la luz del sol. Mantienen una relación de comensalismo con los árboles, al igual que las trepadoras leñosas, como las lianas o bejucos,
que están enraizadas en el suelo y se encaraman en los árboles gigantes para alcanzar la luz, también sin causar daño. ¿Las que cayeron junto con el árbol gigante por su peso? Exacto. Compitiendo para sobrevivir. Seth es un pequeño león que está conociendo el mundo y vive con su familia en la sabana, un lugar donde hace mucho calor. Bueno, eso es lo que Seth piensa. A pesar de su corta edad, Seth es muy observador y, como todo pequeño, muy curioso. Cierto día, su mamá lo llevó a su primera cacería para que observara y aprendiera a obtener su alimento. Caminaron por horas, hasta que a lo lejos divisaron a un grupo de cebras y, por supuesto, Seth se emocionó bastante. Su mamá le pidió que esperara en silencio y que estuviera muy atento mientras ella conseguía la comida. Su madre era una leona muy astuta y comenzó a acercarse con sigilo a las cebras, hasta ubicarse en una posición óptima para sorprenderlas. Cuando se acercaba el momento, Seth y su madre fueron sorprendidos por un leopardo, el cual comenzó con la cacería antes que su madre. El pequeño león no comprendía lo que estaba pasando, ya que no era su madre quien estaba consiguiendo la comida. En su lugar, veía un feroz y rápido leopardo haciéndolo. El leopardo era tan veloz que en cuestión de minutos había atrapado a su presa. Mientras el veloz felino recuperaba sus fuerzas de la gran carrera que había realizado, la madre de Seth aprovechó y se abalanzó sobre él con un fuerte rugido. Inmediatamente hizo retroceder al leopardo, dejando la cebra que tanto trabajo le había costado conseguir. Ese día, Seth aprendió que su madre era muy fuerte, y en un futuro él también lo sería. Además, eso le permitiría conseguir su alimento, aun a expensas del esfuerzo de otro animal. Pasó el tiempo y Seth creció. Llegó una época del año en donde hacía bastante calor y comenzó a escasear el agua. Toda la manada decidió acudir a un lugar donde siempre había agua. Eso sonaba interesante, una nueva aventura, pensaba Seth. La madre del pequeño león le comentó que estuviera atento y fuera precavido, ya que el viaje podría ser peligroso. Al llegar, Seth observó que el gran río se había secado y ahora solo era un pequeño estanque, pero era tanta la sed que sin pensarlo, corrió para beber un poco de agua. Apenas se había dado un pequeño sorbo, se detuvo, ya que escuchó un gran estruendo. La tierra parecía temblar y todos los animales que se encontraban tranquilamente tomando agua corrieron despavoridos. De pronto, Seth volteó y observó que un grupo de elefantes se dirigía hacia él. Sin pensarlo, se unió a la huida. Solo pensaba que no quería ser puré de león. Los elefantes eran tan imponentes que ni los mismos leones tenían la intención de provocarlos. Cuando ellos terminaron de consumir ese líquido tan preciado, se retiraron permitiendo que la manada de Seth fuera la siguiente en hacerlo. Con este evento, el pequeño león comprendió que en ocasiones se tiene que competir por recursos tan importantes como el agua, y que algunos animales mueren en el intento de conseguirlos. De regreso, buscando un lugar seguro para pasar la noche, la manada de Seth encontró un lugar genial bajo un árbol grande y frondoso. Algo de lo que no se había percatado la manada es que no eran los únicos buscando un lugar para descansar cerca del agua. Al aproximarse al árbol, se encontraron con una manada de hienas, las cuales estaban decididas a pelear por el territorio, pero algo con lo que no contaban es que en el grupo de Seth viajaban dos jóvenes leones grandes y fuertes que en un instante, con ayuda de las leonas, hicieron correr a todas y cada una de las hienas. La lucha por el territorio es parte de la vida en la sabana. Nuestro pequeño Seth, desde hace ya algunos días, ha crecido mucho y le comenzó a salir su melena. Pronto tendrá que abandonar su manada y comenzar a competir para sobrevivir. Hay dos tipos de competencia, intraespecífica e interespecífica. La competencia intraespecífica se da entre los organismos de una misma especie, ya que utilizan los mismos recursos limitados, tales como la luz, el agua, alimento, territorio o inclusive la pareja. La competencia interespecífica ocurre entre especies diferentes que ocupan el mismo ecosistema y generalmente este tipo de competencia es menos intensa que la intraespecífica.